Buenos días, estimados estudiantes. Empecemos entonces con la sesión de hoy, como siempre, teniendo una lectura bíblica, en este caso en Mateo 5:9. Dice lo siguiente: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Habla acerca de los pacificadores. Por pacificador encontramos a una persona que expresa en su vida lo que es la paz, tanto con palabras como también con acciones. Expresa lo que se llama paz. No está en conflicto, en discusión innecesaria. La Biblia nos dice más bien que cuando tenemos que confrontar, tenemos que hacerlo pero apropiadamente, no dejándonos llevar por el enojo, por la ira. Entonces, como característica de vida en los hijos de Dios, es que somos pacificadores. No estamos, como algunos dicen, en pleito tras pleito. Hay personas que son así y la Biblia los llama contenciosos, que paran contendiendo y de la nada generan una discusión, o si es algo que hacer como observación, lo inflaman o cambian de acuerdo a sus intereses. ¿Ok? Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tengamos en nuestras vidas esta característica que es la paz, como una forma de conducta permanente. Evitemos las discusiones banales. Muy bien, dicho esto, empezamos entonces con nuestra sesión de hoy. Bien, queridos estudiantes, el tema que nos compete tratar el día de hoy es acerca de los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Vamos a identificar a qué se llaman ángulos complementarios y a qué se llaman ángulos suplementarios. Por complementarios, en primer lugar, tenemos que relacionar directamente al ángulo recto. Tenemos que trabajar con el ángulo recto. Cada vez que escuchamos complementarios, relacionamos al ángulo recto que vale 90 grados. Y también relacionamos en parte la propiedad, que dice que la suma de todos sus ángulos es igual a 90 grados. Cuando escuchamos, en cambio, suplementarios, relacionamos al ángulo que ustedes conocen, al ángulo llano. El ángulo llano que va a medir 180 grados. Escuchamos entonces el término o la palabra suplementario y entonces relacionamos al ángulo llano. ¿Correcto? Dicho esto, entonces, ¿qué vienen a ser los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que sumados te dan 90 grados. Solamente se relacionan a dos ángulos, a diferencia de la propiedad del ángulo recto que dice la suma de todos los ángulos es igual a 90 grados. Es decir, que pueden haber varios ángulos y que sumados dan 90 grados. Esa es la propiedad. En cambio, en lo que es propiamente los ángulos complementarios, es la relación de dos ángulos, un ángulo con otro ángulo. Entonces, el ángulo complementario a otro ángulo debe dar 90 grados la suma, ¿correcto? Y en los ángulos, en relación a los ángulos suplementarios, dice la definición que los ángulos suplementarios son los ángulos que sumados dan 180 grados. Y la diferencia también con la propiedad del ángulo llano es que hay un solo ángulo que va a ser suplemento a otro ángulo. ¿Correcto? Es una relación de dos ángulos. Dicho esto, vamos ahora a los ejercicios, a la operación para poder entenderlo mejor. En el primer ejercicio encontramos lo siguiente. Observemos aquí, dice calcular x si los ángulos son complementarios. El dato que nos están dando son dos. Lo primero, lo que quieren saber simplemente el valor de la variable x. ¿Correcto? Y por otro lado, el dato que nos dan es que ambos ángulos, los ángulos son complementarios. Hemos dicho que cuando escuchamos los ángulos complementarios, relacionamos al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, ¿correcto? Entonces, dicho esto, vamos a plantearlo como ecuación. Sería entonces x más 10 más el otro ángulo, 30 grados. Todo esto es igual a 90 grados. Resolvemos esa ecuación entonces
aquí sería x más 10 más 30 sería 40, igual a 90 grados. Finalmente x va a ser igual, 40 lo pasamos como resta, ya saben ustedes, 90 menos 40, entonces tenemos que x va a valer 50 grados. Hemos hallado la solución a lo que nos están pidiendo, calcular el valor de x, calcular el valor de la variable. Otro caso también que se nos presenta es cuando nos ponen una cantidad así, aquí en este caso dice 8 beta en uno de los ángulos y en el otro 50 grados. Y nos dice lo siguiente, calcular el complemento de beta si los ángulos son complementarios, es decir, relacionados, sumados, te deben de dar 90 grados. Entonces, te dice calcular el complemento de beta, que hay que tener cuidado. Complemento de beta. Lo anotamos aquí como un pedido, complemento de, y ahí está en paréntesis, ¿no? Beta. Eso es lo que quieren, el complemento, el ángulo que va a ser complemento del ángulo beta. Vamos a resolver entonces, vamos a hallar primero cuál es el valor, cuánto vale beta. Entonces colocamos aquí 8 beta más 50 grados, y como son complementarios, hemos dicho que relacionamos al ángulo recto, 90 grados. ¿Ok? Entonces resolviendo esto, 8 beta es igual a 90 menos 50. Finalmente aquí nos va a quedar 40. Y al dividir 8 entre 40, porque esto es una multiplicación, pasa como división, es decir, vamos a hacerlo aquí para que se pueda visualizar mejor, ¿ok? Entonces, beta es igual a 40 sobre 8. Dividiendo, nos resulta finalmente que va a ser 5. Beta vale 5, ¿correcto? Esto es una parte de la operación todavía que nos falta, porque nos piden complemento de beta. Ahora reemplazamos esto, es decir, complemento de beta. Complemento beta ya sabemos que vale 5, entonces ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el otro ángulo que sumado más 5 grados nos deben de dar 90 grados. ¿Qué número será aquel ángulo que tiene como abertura y que sumado a 5 grados te da 90 grados? Va a ser efectivamente entonces 85 grados. Entonces el complemento de 5 grados, que es beta, el complemento de beta, va a ser igual a 85 grados. ¿Correcto? Ángulos entonces complementarios, sumados deben de dar 90 grados. En el caso de los ángulos suplementarios, hemos dicho que relacionamos inmediatamente al ángulo llano, que dice los ángulos suplementarios son aquellos que sumados te dan 180 grados. Vamos entonces al ejemplo. Dice aquí, calcula alfa si los ángulos son suplementarios. Entonces, resolvemos. Dice, calcula alfa si los ángulos son suplementarios. ¿Ok? Entonces, nos piden solamente el valor de la variable, nada más. Vamos a resolver planteándolo como ecuación. 5 alfa más 130 grados es igual a 180 grados, porque nos pide suplementarios. Hemos dicho que relacionamos al ángulo llano. ¿Ok? Resolviendo esto tenemos 5 alfa es igual a 180 grados, y este más 130 lo pasamos como menos 130. Resolvemos esto y nos sale aquí 180 menos 130 a 50 grados. Multiplicación lo pasamos como división. Alfa 50 sobre 5. Finalmente el valor de alfa es igual a 10 grados. Solamente nos pidieron aquí calcular alfa. Muy bien, hasta ahí hemos terminado este ejercicio. Con la sesión encontramos otra situación donde a veces ya no se presentan los ángulos con gráfico, sino se presentan con símbolos, ¿ok? Como por ejemplo así, y también no solamente con símbolos, sino nos dejan toda una operación. Por ejemplo, en este caso de aquí, dicen calcula R. ¿Cuál es el valor de R?
y te dicen R va a ser igual a suplemento, suplemento, suplemento de 70 grados. ¿Correcto? Suplemento, 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 70 grados. Y cuando o escuchamos la palabra suplemento o suplementario, está relacionado a los ángulos que suman 180 grados, en el caso de los suplementarios, ¿correcto? Entonces, hay un método que se llama el método de cancelación o simplificación. Este método nos dice que cuando tenemos uno de los ángulos seguido a otro ángulo que es de la misma clase o tipo, ¿correcto? Lo podemos cancelar, dice. ¿Correcto? Cuando un ángulo sea suplementario o sea complementario, ¿ok? Pero tiene otro ángulo a su lado, que es del mismo tipo, de la misma clase, podemos cancelarlo, ¿ok? Dicho esto, entonces, vamos a cancelar. Y siempre se realiza, por si acaso, de lo que es derecha hacia la izquierda. De derecha hacia la izquierda. Vamos cancelando entonces. Suplemento, suplemento se cancela, porque están al lado. Nos quedó solamente esto. Suplemento de 70 grados. Entonces, suplemento de 70 grados, el suplemento de 70 grados, relacionamos a 180. ¿Cuánto le faltaría a 70 grados para llegar a 180 grados? Va a ser efectivamente 110 grados. Entonces, el suplemento de 70 grados va a ser 110 grados. En otras palabras, el valor de R es igual a 110 grados. Ya está, hemos terminado. ¿Correcto? Vamos a otro caso, donde no solamente es de este tipo, sino es toda una operación, como por ejemplo, lo que encontramos aquí. Nos dice calcula R, pero ahora nos piden R, el valor que tiene R es todo esto, es decir, suplemento, suplemento, suplemento de 70 grados, más el complemento, complemento, complemento de 50 grados. Nos guiamos por el método de cancelación que dice si tienes un ángulo suplementario y a su lado otro ángulo suplementario, cancélalo, elimínalo. O también, si tienes un ángulo complementario y a su lado otro ángulo complementario, puedes eliminarlo. ¿Ok? Y vamos resolviendo con lo que nos queda. Entonces, vamos a eliminar, repito, de derecha hacia la izquierda. Suplementario con suplementario eliminamos, de par en par. Nos quedó esto. Entonces, suplemento de 70 grados sería 110 grados. Vamos al otro lado. Complemento, complemento, complemento. Complemento, complemento, vamos a eliminar. Nos quedó el complemento nada más de acá. Entonces, el complemento de 50 grados va a ser, ya sabes, relacionas al ángulo recto. ¿Ok? Complementario, complemento, relaciona al ángulo recto, 90 grados. Entonces, ¿cuánto le falta a 50 grados para llegar a 90 grados? 40 grados, efectivamente. Entonces tenemos la operación de más y 110 grados más 40 grados. Va a ser en total 150 grados. Es decir, el valor de R es igual a 150 grados en este otro ejercicio, en este otro caso. ¿Correcto? Muy bien, queridos estudiantes, tenemos una actividad, una ficha, donde se presentan todos estos casos, por eso estamos explicándolo. Que Dios te bendiga, continuamos en otra sesión.